El gobierno de Biden anunció que empezará a deportar venezolanos, pero ¿quiénes son los deportables? Y es que ya no existía antes deportaciones. Negoció con la dictadura de Maduro, que ahora recibirá a los repatriados, pero ¿cambian las relaciones diplomáticas o no? ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., Estados Unidos, y aquí te respondo estas preguntas con las claves más importantes sobre este reciente anuncio. Así que quédate hasta el final. Estados Unidos reanudará la expulsión de venezolanos que crucen la frontera ilegalmente. Esto es una realidad. Esta es la primera clave. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado su intención de reiniciar el proceso de repatriación directa de ciudadanos venezolanos, escuchen, que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos y no puedan establecer una base legal para permanecer en el país. Esta decisión subrayaría el compromiso de Estados Unidos de hacer cumplir rigurosamente las leyes de inmigración, según han dicho las autoridades. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Nacional hace unos días, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, publicara el comunicado oficial este 5 de octubre. Segunda clave, acuerdo con Venezuela para aceptar repatriaciones de ciudadanos venezolanos. El gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos que hayan cruzado la frontera estadounidense de forma irregular. Así que el gobierno de Biden, a través del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, no dijo que las relaciones diplomáticas cambian. Escuchen, solo que la dictadura aceptó recibir a los inmigrantes indocumentados que sean deportables. Esto es algo contradictorio porque a mi modo de ver resulta que el estatus de protección temporal se amplió o redesignó hace poco. Ya les cuento más detalle de esto y dónde está la contradicción. Además, debo resaltar que ya para el 22 de noviembre de 2022, Blas Núñez Neto, quien es el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, había reconocido que se han repatriado históricamente a los venezolanos a través de terceros países. Sí, como usted lo escucha, incluso sin relaciones diplomáticas. Esto me respondió él en una rueda de prensa vía telefónica cuando le pregunté sobre las deportaciones para ese entonces, porque incluso yo tenía un testimonio de un deportado. Cito, hoy en día no tenemos relaciones con el gobierno de Venezuela, pero sí tenemos la capacidad de repatriar a los venezolanos a Venezuela. Esto me dijo vía telefónica. Sin embargo, reconoció que en la práctica esto se hacía de forma limitada. Ahora, con este nuevo anuncio, el panorama cambia. La tercera clave serían las discusiones de alto nivel con México, Colombia y Panamá sobre la migración irregular. Es que un elemento crucial en el anuncio son las discusiones entre altos funcionarios de Estados Unidos, México, Colombia y Panamá en la Ciudad de México. Estas conversaciones, que incluyeron al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, se centraron en el abordar el problema de la migración irregular en el hemisferio occidental. Así que este anuncio del que estamos hablando, se da en el marco de estas reuniones para abordar la problemática bajo una lupa regional, pues esto impacta a los países de la región, indudablemente. La cuarta clave sería el compromiso con una aplicación humana, segura y ordenada de las leyes de inmigración. Y es que la administración de Biden enfatiza una estrategia de aplicación de las leyes de inmigración de forma humana, segura y ordenada, aseguran. Este enfoque se basa en la expansión de vías legales para que las personas que ingresen a Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, a través de procesos de parol humanitario y el sistema de citas de aplicación de CBP One puedan hacerlo de forma regular. A esto se le suma, por cierto, el TPS para los que ya estaban en Estados Unidos. Estados Unidos tiene como objetivo expulsar rápidamente a las personas que no utilicen estos procesos legales y crucen la frontera de manera irregular, según informaron las autoridades. La administración Biden dijo que toma estas acciones en el marco regional establecido por la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección adoptada por el presidente Biden y otros 20 líderes, con el objetivo de estabilizar, cito, los flujos migratorios
expandir las vías legales y gestionar humanitariamente las fronteras. En ese sentido, el gobierno considera estas repatriaciones como un elemento clave de este enfoque integral. Y como quinta clave, aquí te traigo la contradicción. En la rueda de prensa desde Ciudad de México, el secretario Mayorkas respondió a una de las periodistas presentes su pregunta con respecto al tema diplomático con Venezuela, por supuesto, pero también sobre si era seguro para quienes entraron irregularmente al país después del 31 de julio ser devueltos a la dictadura socialista de Maduro. Y esto dijo. Thank you. I wanted to go back to the deportations for Venezuelans that you announced today. Could you explain what changed in the U.S.'s outlook about Venezuela? Is the country safer now to accept and repatriate their citizens? And has that changed diplomatically as well? Do you have different relations with them? Eileen, thank you very much. As you well know, and I will share with those who do not, that we granted temporary protected status to Venezuelan nationals who were in the United States as of, in other words, on or before July 31st of this year. We have made a determination that it is safe to return Venezuelan nationals who've arrived in the United States subsequent to July 31st and do not have a legal basis to remain here. And we have now successfully negotiated an agreement with the country of Venezuela to repatriate those Venezuelan nationals who have arrived subsequent to July 31st and do not have a basis to remain in the United States. We are a nation of immigrants and we are a nation of laws. Pero resulta que la redesignación del TPS para venezolanos en Estados Unidos, que implica no solo que se extendió por 18 meses más este estatus de protección temporal, sino que redesignaron el periodo de presencia física dentro del cual deben estar los venezolanos, es decir, ahora hasta el 31 de julio de 2023, haciendo a quienes estén a la fecha y sean elegibles aptos para aplicar el TPS, no solo a quienes entraron hasta marzo de 2021 como era anteriormente. Esta redesignación fue porque se suponía que no era seguro que regresaran a Venezuela debido a la situación humanitaria. Al hacer oficial la reciente ampliación de las protecciones, el gobierno de Biden dijo que había determinado, cito, que las condiciones extraordinarias y temporales siguen impidiendo que los ciudadanos venezolanos regresen en condiciones de seguridad, es decir, a Venezuela. Esto lo publicó la agencia de noticias AP. Entonces mi pregunta ¿es seguro regresar a los deportados, pero no a quienes se puedan acoger al TPS? ¿Cuál es la diferencia? Y ojo, hablo de los venezolanos de bien, que buscan una mejor vida y que tuvieron que huir de la dictadura, ya sea por cualquier razón política, económica o social, porque razones de sobra hay para huir de Venezuela. No hablo de los pocos delincuentes que hacen mucho ruido en Nueva York o en cualquier otro lado y hacen un daño terrible porque se viralizan, unos pocos se viralizan por las redes sociales y por los cuales quieren generalizar a todos. Porque yo les comento, por si no sabían, que uno de los elementos que descalifica a cualquier venezolano o a otro nacional de otro país que sea designado para el TPS es, cito, haber sido condenado por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en los Estados Unidos. Así que quien cometa delitos, mano dura, el peso de la ley y la deportación. A este país no se viene a delinquir. Pero bueno, esto es harina de otro costal y da para otro video. Ahora bien, fíjense, la migración venezolana no es consecuencia de ningún bloqueo, como ha dicho el régimen de Maduro, después de anunciar que aceptará a los repatriados. Ese es el cuento trillado y el mismo libreto cubano. Somos más de 7 millones de venezolanos afuera de Venezuela. Esto es más de la población total de un país, señores. Por ejemplo, El Salvador tiene 6.3 millones de habitantes. Somos más que el mismo Salvador. Así que la mayor crisis migratoria de las Américas es consecuencia de la más férrea dictadura que ha vivido el país, el socialismo del siglo XXI, iniciado por Hugo Chávez y continuado por su sucesor Nicolás Maduro, a la que se atribuye muertes, torturas, tratos crueles e inhumanos y por supuesto presos políticos, por no decir toda la situación
económica en la que está sumida el país por la destrucción de la industria nacional, porque ahora el país vive, en su mayoría, de productos importados. Pero la gran pregunta que estábamos esperando, ¿quiénes son los deportables, por decirlo así? Todo el que haya entrado de manera irregular o ilegal después del 31 de julio de 2023 y no tenga una base legal para permanecer en Estados Unidos. Esos son los deportables. Antes de esa fecha, si es elegible, usted puede aplicar al estatus de protección temporal que acabo de decir se redesignó para quienes entraron hasta el 31 de julio de 2023. Ahora, para los que no tengan base legal, según expertos consultados por el medio Univisión, la prioridad sería quienes no tengan una causa de asilo probable, que no pasen la entrevista de miedo creíble, que pierdan, por ejemplo, un caso de asilo. También personas que reingresen al país ilegalmente luego de ser deportados y quienes han cometido crímenes. Es decir, quienes llegan a la frontera sin cita por CBP-1 también serán prioridad de deportación. Que quienes crucen los puertos sin causa de asilo o que intenten entrar y sean devueltos. Quienes no califiquen para el parol y no tengan un patrocinador. Detalles, por cierto, de las fechas exactas de inicio de deportaciones y las frecuencias de los vuelos no fueron informadas, porque como ustedes saben, los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos habían estado suspendidos. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de mis videos y seguirme en mi Instagram, Facebook y TikTok a través de @RicardoLoDice. Será hasta una próxima oportunidad. Se les quiere.